En este video veremos las reuniones de trabajo en Scrum. Es parte de la parte 2 de aplicando Scrum. Entonces vamos a ver el detalle de las reuniones de trabajo en Scrum. Las reuniones de trabajo se le conoce con un concepto en una de las corrientes de Scrum como el concepto de time boxing. ¿Sí? Scrum trata los tiempos muy específicos y son muy importantes para la gestión de un proyecto. Y es por eso que estas juntas de trabajo tienen tiempos específicos para que se puedan cumplir, y si nos salimos de estos tiempos hay algo que no está funcionando adecuadamente y tenemos que ajustarnos tanto como equipo de trabajo, como el Scrum Master y como el Product Owner. ¿Ok? Entonces, este concepto se le conoce como time boxing. Esta time boxing propone fijar estos tiempos para cada actividad, ¿sí? Y vamos a ver algunos de los puntos importantes y los tiempos establecidos para las juntas de trabajo y para las actividades que participan en Scrum. A ver, los eventos que se tienen, el principal uno de los más importantes es el sprint. El sprint está considerado de manejarse de 1 a 6 semanas en algunas corrientes de Scrum, y en otro es de 2 a 4 semanas, ¿sí? La longitud de un sprint es establecida por el Product Owner dependiendo de la priorización y la necesidad y rapidez con que quiera tener entregables funcionales, ¿sí? Si yo tengo sprints realizados de 1 semana, es porque necesito estar probando cosas muy rápido y tener entregables rápido para que podamos manejar los siguientes entregables en otros tiempos. Entonces, generalmente los sprints se establecen, o los más comunes es a 4 semanas, en donde el mismo equipo Scrum establece cuáles son las actividades que se van a meter a ese sprint, dependiendo de la duración o del esfuerzo que se va a requerir en esas actividades a través de las historias de usuario. Y bueno, son todas las actividades que vamos a realizar para entregarse al cliente. Bueno, en este caso al Product Owner, y el Product Owner luego lo transmite al cliente. Hay otra que se llama el Daily Stand-Up Meeting, que duración es de 15 minutos. Ahorita vamos a ver más detalle de estas. El Sprint Planning Meeting, que su duración es de 8 horas. El Sprint Review Meeting, que es la duración de 4 horas. El Retrospect Sprint Meeting, que es de 4 horas. En algunas corrientes lo van a ver como Retrospective Sprint Meeting. Y el Backlog Refinement Meeting, que es la refinación del backlog, ¿sí? En algunas corrientes esta junta de backlog no la tienen, sino la manejan dentro de la misma retrospectiva. Vamos a ver entonces la del Planning Meeting, que es la junta de planeación. La junta de planeación se debe de trabajar donde el equipo Scrum revisan cuál es el backlog del sprint que vamos a ejecutar, ¿sí? Y estoy tomando dos corrientes que trabajan en forma diferente en caso de que ustedes se lo lleguen a encontrar. La mayoría de las corrientes de Scrum, esta junta es la definición objetiva de la meta del sprint. ¿Qué es lo que queremos hacer en este sprint? ¿Sí? Y la estimación de estas tareas. Aquí qué es lo que vamos a meter dentro de este sprint de acuerdo a las prioridades de mi backlog del producto, y entonces cuáles son las priorizaciones que estableció el Product Owner, y nos dice el Product Owner, ok, en esta junta de planeación les platico estas historias de usuario, las estimamos y vemos qué es lo que nos vamos a comprometer a entregar en un sprint de 4 semanas, ¿sí? En otra corriente, esta junta de planeación la dividen en dos partes. Una que se le conoce como el What Meeting y otra que se le conoce como el How Meeting. La del What Meeting se enfoca en la meta del sprint, que es muy similar a lo que vemos en la definición de la meta del sprint, y la del How Meeting se enfoca en cómo la meta se va a implementar, que es la definición de las tareas que vamos a manejar y cómo se van a trabajar. Entonces, nada más en esta otra corriente, que es la del International Scrum Institute, te la divide como en What Meeting y How Meeting, y esta la puedes llevar a cabo en un conjunto
o sea, de 8 horas, o la puedes partir en 2 para que sea de 2 horas y 6 horas, o dependiendo de cómo tú lo quieras manejar. Pero sí es importante que en la junta de planeación, en la junta de planning meeting, lo que vamos a definir va a ser el objetivo de la meta de ese sprint y la estimación de las tareas de las historias de usuario que estemos estimando. Importante aquí, la presencia del Product Owner es mandatoria en las juntas de planeación para responder preguntas del Scrum Meeting, del Scrum Team. ¿Esto qué quiere decir? Que el Product Owner presenta sus historias de usuario y el equipo Scrum debe estar preguntando para saber todas las tareas que debemos de hacer en esa historia de usuario y poner los puntos de calidad que se debe de generar y si es necesario tener documentación. Todas las tareas que incluyen esa historia de usuario se deben de plasmar para que las estén correctamente bien estimadas esas historias de usuario. Entonces, la presencia del Product Owner es mandatoria. Los stakeholders pueden asistir, pero solamente como oyentes, y estos stakeholders decíamos que eran los usuarios o los clientes, pueden asistir solo como oyentes, no pueden participar en esa junta. El Product Owner define la meta de acuerdo a su preselección de requerimientos, o sea, de acuerdo a la priorización que le dio, él dice, bueno, en este sprint lo que tenemos que basarnos es poner en la puesta a punto de este servidor, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son las que se van priorizando y el Product Owner es el que define esa priorización. El equipo Scrum define las tareas a realizar y ya las seleccionamos y lo partimos en pequeños cachitos para poder saber esas estimaciones. Y lo que comentábamos, el time boxing, el tiempo aproximado para esta junta es de 8 horas. Si nos estamos tardando más de 8 horas, es que tenemos que volver a priorizar el backlog y partirlo, porque tendríamos que saber exactamente qué es lo que queremos incluir para el sprint, para el siguiente sprint. El Daily Scrum Meeting o el Daily Stand-Up Meeting o la junta diaria del Scrum, del equipo Scrum. Esta es una junta diaria a partir de que iniciamos el sprint. Una vez que ya se hizo la junta de planeación y que ya estimamos las tareas que se van a realizar en ese sprint y nosotros como equipo nos comprometimos a entregar una cantidad de historias de usuario, de puntos de historia y entonces sí empezamos a realizar en forma diaria nuestras juntas diarias de Scrum. Y esto importante es qué actividades, contestar estas preguntas, qué actividades terminé desde mi última junta diaria, qué actividades y tareas voy a realizar hoy y qué impedimentos, obstáculos en su caso estoy enfrentando actualmente para que me puedan bloquear en el trabajo. Y aquí importante es, podemos utilizar el Kanban. ¿Se acuerdan que hablábamos que un Kanban era un tablero que nos puede facilitar en forma visual cómo vamos ejecutando las tareas? Y ahí utilizamos toda esta información. La idea de estas juntas diarias es que podamos ir rompiendo con esos impedimentos que nos pueden estar atrasando y tenerlo lo más pronto posible para que el equipo Scrum, de acuerdo a lo comprometido, lo pueda entregar. ¿Sí? Aquí importante, todos los miembros deben de estar presentes, el Scrum Team, Scrum Master y el Scrum Product Owner, todos los miembros centrales, ¿ok? Es importante. En algunas ocasiones me dicen que el Product Owner no está presente en todas las juntas diarias. Lo ideal es que esté, por si surgen algunos impedimentos o algunas cosas, el Product Owner puede estar empezando a visualizar en caso de que a lo mejor un sprint es necesario cortarlo porque pues no se va a tener toda la información. Entonces no tiene caso que la gente siga trabajando y siendo improductivo en algo que no va a funcionar. Los stakeholders pueden asistir también solo como oyentes a estas juntas diarias. El Scrum Master es el moderador de los Daily Stand-Up Meetings. Es recomendable tener visible el Product Backlog, el Sprint Backlog y el Burn Down Chart. Y más adelante en otros videos les voy a platicar sobre los Burn Down Chart, pero ya conocemos el Product Backlog y el Sprint Backlog. En algunas ocasiones, muchos tableros Kanban te manejan ambos, tanto el Product Backlog
como el Sprint Backlog, y en otras ocasiones, en otras organizaciones he visto que no únicamente trabajamos ahorita en un sprint de 4 semanas y lo que vamos a estarnos visualizando es sobre todas las actividades de ese sprint. Y tenemos un backlog, un tablero Kanban exclusivamente para el Product Backlog. Entonces, dependiendo también de su organización y de su equipo, es también como ustedes se pueden ir organizando. Y no se resuelven problemas en estas juntas, esto es muy importante, es nada más ver qué terminé, qué me falta por hacer y algún impedimento. Y el tiempo aproximado, no más de 15 minutos. Si una junta de diaria se nos está yendo más de 15 minutos porque están surgiendo cosas, entonces se debe de parar ahí y se debe de convocar a otra junta. Y el que debe de ayudarnos para hacer esa convocatoria a una nueva junta es el Scrum Master. Una junta diaria no debe de pasar de 15 minutos porque es únicamente centrarse en qué hice, qué voy a hacer y qué impedimento tengo para que me esté bloqueando mi trabajo. Las juntas de revisión o el Sprint Review Meeting. Estas juntas de revisión, el objetivo ya es de revisar lo que hicimos durante el sprint. Tuvimos un sprint de 4 semanas y entonces la idea es que ahora vamos a revisar aquello que mi equipo Scrum se comprometió a entregar, ¿sí? Y otro de los puntos importantes es actualizar los burn down charts, que son las gráficas de trabajo, ¿sí? Para ir viendo nuestra velocidad como equipo Scrum y para que vayamos viendo cuántas historias de usuario y puntos de historia se han ido realizando en estos sprints. Ahora, en estas juntas de revisión es muy importante mencionar de que el que va a dar el visto bueno de estas juntas de los entregables es el Product Owner. ¿Por qué? Porque en las juntas de planeación el Product Owner explicó exactamente lo que quería. En las juntas de revisión el Product Owner es el que da la aprobación de lo que sí está contemplado. ¿Se acuerdan que decíamos que en las juntas de planeación estaba todas las características y tareas que debería de cumplir? Eso es a lo que se le conoce como criterios de aceptación. Y el Product Owner es el que dice, ok, sí, esta actividad o esta historia de usuario cumple con todos los criterios de aceptación, entonces lo doy por terminado. Hay una regla básica que dice que si la historia de usuario no está terminada al 100% de acuerdo a sus criterios de aceptación, no se da por finalizada esa historia de usuario y se tiene que volver a priorizar y a calendarizar en otro sprint. Y ahí es donde vamos viendo de lo comprometido como equipo, si estamos cumpliendo con lo que deberíamos de haber generado en ese sprint. Los miembros que deben de estar presentes es el Scrum Team, el Scrum Master y el Product Owner. Pueden participar, pueden estar los stakeholders, que son los usuarios finales, clientes, etcétera. Pueden asistir, pero no participan. Ellos únicamente toman nota y posteriormente, si hubiera alguna necesidad adicional, con el Product Owner deberían de reunirse para que vuelvan a hacer un nuevo requerimiento. Todo se les permite hacer comentarios, retroalimentación acerca de la demostración y el tiempo aproximado para esta junta de revisión es de 4 horas. Únicamente debemos demostrar lo que ya está terminado y lo que hicimos en el sprint. No es una junta para levantamiento de nuevos requerimientos, no es una junta para definir nuevas funcionalidades, no es una junta para ver cosas nuevas. La idea es que en esta junta es lo que se trabajó en el sprint, teníamos comprometido, que ya se nos comunicó a los usuarios finales qué es lo que se iba a trabajar en ese sprint, está entregado de acuerdo a ese compromiso. La otra junta que tenemos es la junta de retrospectiva. Esta junta de retrospectiva, la idea es que vayamos mejorando la manera de cómo trabajamos en el equipo Scrum, ¿sí? Esta junta se realiza después de la junta de revisión y da por cerrado ya el sprint. Y aquí vamos viendo cuáles son del proceso sprint, algo no nos esté funcionando. Por ejemplo, estamos haciendo nuestras juntas diarias cerca de la cafetería, ¿no? Y hay mucho tránsito de gente y hay mucho ruido y entonces muchas veces no nos deja concentrarnos. Entonces aquí es donde empezamos a decir, oye, ¿sabes qué? Sería bueno cambiarnos del lugar de las juntas diarias y tenerlas a lo mejor en una sala de juntas o en una oficina o algo, porque no estamos funcionando, hay mucho ruido y no nos podemos concentrar.
Entonces, todo este tipo, estas juntas que son la de retrospectiva es para ver el proceso de Scrum, cómo está funcionando. No es tampoco para ver nuevos requerimientos, no es tampoco para ver cosas del proyecto, ni para priorizar, ni para generar nuevas actividades, sino únicamente para ver el proceso, cómo está funcionando. Todos los miembros deben de estar presentes. Y en esta ocasión, el Product Owner puede o no participar. Los stakeholders como usuarios finales, clientes pueden asistir también como oyentes y el tiempo aproximado es de 2 horas. Y luego viene el Scrum Backlog Refinement Meeting, o también conocido como Grooming en una de las corrientes de Scrum, o la junta de refinamiento del backlog. Esta es la junta que les decía, algunas corrientes la meten dentro de la junta de retrospectiva y en otras corrientes la manejan como una separada. Y aquí el objetivo es que vayamos actualizando los cambios obtenidos en el sprint. ¿Se acuerdan que habíamos entregado ciertas cosas en mi junta de revisión? Ya le entregué al Product Owner y el Product Owner nos hizo ahí algunos comentarios. Entonces, la idea de la junta de refinamiento del backlog es que vayamos viendo esas cosas adicionales, vayamos refinando lo que se va requiriendo y bueno, la idea es aquí adicionar nuevas historias de usuario basado en los nuevos requerimientos y descubrimientos que haya ido identificando el Product Owner. Eliminar historias de usuarios que a lo mejor ya no son requeridas para el producto, o sea, ya vimos que con esto el usuario final puede trabajar perfectamente y ya no es necesario hacer reportes, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí podemos ir eliminando algunas historias de usuario que ya no son requeridas, afinar estimaciones de las historias de usuario, de las épicas o del backlog del producto. Oye, pues teníamos nosotros una estimación inicial para una épica y vamos refinando porque ya nos vamos conociendo, porque a lo mejor con estas funcionalidades se van eliminando algunas otras. Actualizamos las priorizaciones de las historias de usuario, que son las épicas. Dividimos las historias de usuarios que hayan estado a alto nivel y sea necesario partirlas en partes más pequeñas y priorizarlas nuevamente. A lo mejor nos estamos dando cuenta que estamos haciendo estimaciones con historias de usuario muy generalizadas, entonces tenemos que irlas partiendo y entonces volverlas a priorizar para que mi product backlog se vaya refinando. Y bueno, aquí importante que todos los miembros del equipo, tanto Product Owner, Scrum Master y el Scrum Team deben de estar, y el tiempo aproximado para esta junta de refinación es de 2 horas y puede ir bajando hasta 30 minutos, y esto es porque conforme vamos avanzando, pues obviamente se va puliendo más el product backlog y entonces ya no es necesario tener tanto tiempo, ¿no? Lo mismo pasa con la junta anterior de la retrospectiva, también pueden ir bajando el tiempo de las juntas, pero se toma como un máximo de 2 horas. Muy bien, hasta aquí llegamos a la parte 2 de los conceptos de aplicando Scrum. No se olvide darle suscríbete al canal y seguir nuestras redes sociales y vamos a estar posteando más videos para que ustedes vayan conociendo toda la metodología de Scrum.